Hace unos meses, mi hermana vendió su casa con la esperanza de tener unas vacaciones de ensueño. Ahora, mis padres quieren que ella y su familia se muden a mi casa. Así que tengo esta casa. He vivido aquí durante los últimos 10 años, pagándola poco a poco, y finalmente puedo decir que es mía. No es nada lujosa, solo una casa modesta de 3 dormitorios, pero es mía. ¿Sabes esa sensación cuando has trabajado duro por algo y finalmente puedes sentarte y pensar, sí, lo logré? Eso es lo que siento. No tengo decoraciones elegantes ni un gran patio trasero, pero es un buen lugar, cómodo, tranquilo y, lo más importante, es mi espacio, donde puedo relajarme sin estrés. Luego está mi hermana, Patricia. Tiene 29 años y está casada con Juan, de 31 años. Son lo que llamarías espíritus libres. Siempre hablan de cómo los demás desperdician sus vidas en la rutina, trabajando sin emoción, mientras ellos viven su mejor vida, viajando y buscando nuevas experiencias. Siempre han sido así desde que se conocieron. Siempre planeando alguna gran escapatoria de la carrera de ratas. Yo nunca pensé que realmente lo harían. Todos tenemos sueños de dejarlo todo y viajar por el mundo, ¿verdad? Es como una fase por la que todos pasamos hasta que te das cuenta de que las facturas existen. Pero no Patricia y Juan, no. Ellos son del tipo de personas que realmente lo hicieron. Vendieron su casa, el hogar donde sus hijos, Sofía y Pablo, habían vivido toda su vida, y decidieron que iban a viajar por el mundo durante un año. Sí, escuchaste bien, vendieron todo para unas vacaciones de ensueño. Pensaron que con la venta de la casa ganarían mucho dinero y que podrían vivir sin trabajar, haciendo trabajos ocasionales aquí y allá, y estirarlo durante un año, viajando de un lugar a otro. Así que estoy viendo todo esto desde mi pequeña casa y pensando, bueno, genial por ellos, pero esto es una mala idea. Tienen 2 hijos pequeños, Sofía de 7 años y Pablo de 5, y viajar con niños no es como mochilear por Europa. De repente, hay que planificar, pero ellos lo desestimaron, diciendo que lo resolverían sobre la marcha. Bueno, es su vida. Avancemos un par de meses. Estoy relajado en mi casa, probablemente viendo la televisión, cuando recibo una llamada de Patricia. No había sabido mucho de ella desde que se fueron. Solo veía algunas fotos en Instagram de su vida increíble, comiendo comida extraña en lugares random. Así que pensé que esta llamada sería una de esas en las que me cuenta lo increíble que es todo, pero, en cuanto contesta, noto que algo está mal. Patricia está estresada, realmente estresada. Empieza a contarme que las cosas no salieron como esperaban. Parece que gastaron su dinero mucho más rápido de lo que imaginaban, como que en 2 meses ya estaban casi arruinados. Resulta que viajar por el mundo es caro, ¿quién lo diría, verdad? Se quedaron en lugares agradables, comieron en restaurantes y vivieron como si tuvieran dinero infinito, pero cuando no estás trabajando y sigues gastando, ese dinero no dura mucho, especialmente con 2 niños. Ahora no pueden seguir viajando porque no tienen fondos, pero tampoco quieren establecerse y comprar otra casa. Así que adivina qué me piden. Quieren mudarse a mi casa. Sí, Patricia, Juan y sus 2 hijos. Todos ellos en mi casa de 3 dormitorios. Olvídate de los 10 meses. Lo mejor de todo es que no quieren pagar alquiler. Ni siquiera ofrecieron contribuir. Solo fue un, oye, ¿podemos vivir contigo durante casi un año mientras resolvemos las cosas? Al principio no supe cómo responder. Quiero decir, es mi hermana, si me importa, pero esta es mi casa, mi espacio. No trabajé tanto para que otras 4 personas vengan a apoderarse de ella. Además, tengo mi rutina. Me gusta mi paz y tranquilidad. No puedo ni imaginar cómo sería mi casa con 2 niños pequeños corriendo por todas partes, sin mencionar el desorden. Entonces, les dije, mira, Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no va a funcionar. La casa es demasiado pequeña y no quiero esa clase de interrupción. Incluso me ofrecí a ayudarles a encontrar algo de alquiler cerca o darles algo de dinero para un par de meses mientras se recuperan, pero no, eso no fue suficiente. Patricia se enfada de inmediato, me llama egoísta, dice que no me importa la familia, que estoy celoso de su estilo de vida aventurero. ¿Celoso? ¿En serio? Ahora también empiezo a enojarme. No se trata de celos ni de no querer ayudar a la familia, se trata de poner límites. No les debo un lugar para vivir solo porque tomaron decisiones imprudentes sin planear bien. Entiendo que la vida no siempre sale como se planea,
pero vendieron su casa sin un plan de respaldo y ahora quieren que yo asuma las consecuencias. Después de eso, Patricia involucra a nuestros padres. Ellos viven en un pequeño apartamento y no pueden acoger a la familia de Patricia, pero en lugar de entender mi posición, empiezan a presionarme para que los deje mudarse. Mi mamá empieza a decirme que la familia se ayuda entre sí, que debería ser más comprensivo con la situación. Le ofrezco ayudarles de otras maneras, pero ellos quieren todo el paquete, mi casa, mi espacio, y sin pagar alquiler durante casi un año. Esto se empieza a complicar. Después de la primera llamada incómoda, Patricia y Juan aparecen en mi puerta una semana después, sin avisar. Ni siquiera sé cómo responder, así que abro la puerta. Ahí están, con sus 2 hijos. Están esperando algo, como si yo fuera a salvar el día o algo así. Y empiezan a hablar de nuevo sobre cómo los niños se portan bien, cómo no serán un problema. Les digo que la casa es pequeña, que no será fácil mantener la calma con 2 niños corriendo por todos lados. Pero siguen insistiendo, y, sinceramente, esto ya está fuera de control. Finalmente, después de un intercambio tenso, les digo que no puedo ayudarlos. No puedo darles mi casa. Es mi espacio, y he trabajado mucho para conseguirlo. Salen de mi casa, enfadados, pero yo siento un poco de alivio. Al día siguiente, recibo llamadas de mis padres, diciéndome que estoy siendo injusto. Mi mamá está decepcionada, y mi papá me dice que debo arreglar las cosas. La presión no cesa, y me siento atrapado entre lo que siento es lo correcto y lo que mi familia espera que haga. Pero no puedo ceder. Ahora estoy aquí, lidiando con las consecuencias de poner un límite. Pero sé que hice lo correcto al mantener mi posición. No voy a dejar que me hagan sentir culpable por algo que no es mi responsabilidad. El tiempo pasó, y aunque yo pensaba que las cosas se calmarían, no lo hicieron. Al contrario, todo empeoró. Después de que Patricia y Juan se fueron enfadados de mi casa, la situación se intensificó de maneras que no esperaba. Una tarde, recibí una llamada de mi mamá, y cuando contesté, su voz sonaba diferente. Estaba tensa, como si estuviera conteniendo su enojo. Me dijo, Lexi, tenemos que hablar sobre lo que pasó con Patricia. Mi corazón se hundió. Ya sabía a lo que venía. Había hablado con mis padres y les había contado su versión de los hechos, pintándome como la villana. Les dijo que yo los había echado a la calle, que no me importaba su situación. Y, claro, mi mamá, con todo su corazón, intentaba convencerme de que les ayudara. Me pidió que reconsiderara mi decisión. No podía creer lo que escuchaba. Yo ya había sido clara con ellos, pero a pesar de eso, Patricia seguía usando su manipulación emocional para que me sintiera culpable. Mi mamá me dijo, sé que tienes razón, pero esto está dividiendo a la familia. Quiero que pienses bien en lo que estás haciendo, Lexi. Yo me sentía atrapada. En mi mente, repetía una y otra vez que no podía dejar que Patricia usara sus tácticas de manipulación conmigo. Pero aún así, la culpa me estaba carcomiendo. Mi mamá siempre ha sido la pacificadora, pero ahora yo era el objetivo de la tensión familiar. No iba a ceder, pero sentía la presión. Lo peor llegó un par de días después. Me encontré con más llamadas de mis familiares, amigos de Patricia, incluso de algunos de nuestros parientes lejanos. Todos estaban tomando partido en la historia de Patricia, acusándome de egoísta, de no querer ayudar a la familia. Mi primo, con quien no hablaba hace años, me llamó para decirme que estaba equivocada, que debía pensar en los niños y ayudar a Patricia. Yo intentaba mantener la calma, pero la verdad es que cada vez me sentía más agotada de defender mi decisión. Con cada llamada y cada mensaje, me di cuenta de algo muy doloroso: nadie veía lo que Patricia había hecho durante todos esos años. Nadie entendía lo que me había hecho pasar. Me dolía profundamente que la familia tomara su parte sin conocer toda la historia. Pero no podía dejar que me manipularan más. Unos días después, llegó un golpe a mi puerta. No estaba preparada para lo que iba a suceder. Cuando abrí, allí estaban Patricia y sus 4 hijos. Una vez más, se presentaron sin avisar. Patricia me miró con esa mirada desafiante y me dijo, Lexi, tenemos que hablar. Sus hijos, agotados y confundidos, estaban atrás de ella. Mi corazón se hundió al verlos, pero no iba a dejarme vencer. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Patricia no perdió tiempo.
comenzó a decirme que estaba viviendo en condiciones inhumanas con sus hijos en casa de mis padres, que todo estaba demasiado apretado, que ella ya no podía más. Pero lo que me dejó sin palabras fue lo que dijo después: necesito que me dejes vivir en tu casa. Necesito este lugar más que tú. No puedes simplemente ignorarnos, Lexi. Eres nuestra única esperanza. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana, que me había tratado como si no existiera durante toda mi vida, ahora me pedía que le cediera mi casa. Patricia, no voy a dejar que te quedes aquí. Ya te dije que no. ¿Por qué crees que, después de todo lo que has hecho, ahora me voy a sacrificar por ti?, le respondí, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. Patricia cruzó los brazos y me miró con desprecio. Estás siendo ridícula, Lexi. No te estoy pidiendo mucho. Solo que me dejes quedarme aquí un tiempo hasta que me recupere. Los niños necesitan un hogar estable, ¿no te importa? Todo en mi cuerpo me decía que no cayera en su trampa. Aunque sentía compasión por los niños, no podía dejar que ella volviera a controlarme. No. No voy a dejar que te quedes aquí. Ya pasé por demasiados años de tu crueldad y ahora quieres que todo lo olvide y te ayude. Eso no va a pasar. Patricia me miró con furia y me lanzó una última mirada de desprecio. No te olvides de esto, Lexi. Siempre recordaré lo que hiciste. Con eso, se dio la vuelta y se fue, llevándose a sus hijos. El alivio que sentí fue inmediato, pero también una sensación de tristeza por lo que la situación se había convertido. Después de ese día, las cosas parecieron calmarse. Mis padres dejaron de presionarme, aunque la relación estaba tensa, al menos entendieron que no iba a ceder. Y aunque la tormenta había pasado, la situación seguía ahí, como una sombra que nunca desaparecería por completo. Poco tiempo después de la confrontación en mi puerta, la calma regresó de alguna forma, pero no fue una paz real. Sabía que Patricia no se había rendido completamente, y en el fondo, temía que tarde o temprano las cosas tomarían otro giro inesperado. Y, claro, no me equivoqué. Una semana después de que Patricia se fuera de mi casa, llegó la bomba final. Una mañana, el timbre de mi puerta sonó. No era común recibir visitas tan temprano, y cuando abrí, me encontré con un hombre con un sobre en la mano. Mi estómago dio un vuelco. Sin saber por qué, su presencia me dejó inquieta. Pensé que tal vez se trataba de un paquete o algo sin importancia, pero al ver el sobre, supe que algo estaba mal. El hombre me entregó el sobre y, al leer lo que había dentro, mi corazón casi se detiene. Patricia había decidido tomar un camino mucho más dramático. Me estaba demandando. En serio, no lo podía creer. Me estaba demandando legalmente para que les permitiera a ella y a sus hijos quedarse en mi casa. La demanda estaba basada en alguna absurda alegación de que estaba negándoles un lugar seguro donde vivir. La sensación de incredulidad me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía intentar obligarme legalmente a cederle mi casa solo porque no había cedido a su manipulación emocional? Llamé inmediatamente a mi abogado, quien, afortunadamente, me tranquilizó un poco. Esto es ridículo, me dijo. No hay forma de que este caso tenga fundamento. No tienes ninguna obligación legal de dejar que se quede en tu casa. No te preocupes demasiado, pero definitivamente tendremos que defenderte legalmente. Aún así, el hecho de que Patricia hubiera llegado a este punto de llevar las cosas a los tribunales me dejó estupefacta. Comencé a preparar todo lo necesario con mi abogado. Sabía que estaba en lo correcto, pero aún así, la presión emocional me estaba destrozando. Lo peor de todo era pensar en cómo había manipulado a todos. A mi mamá, a mis tías, a nuestros primos. Todos estaban de su lado, apoyando su versión de los hechos. Nadie parecía ver lo que realmente había sucedido durante todos esos años. Nadie recordaba cómo me había tratado ni cómo había jugado con mis sentimientos, todo para salirse con la suya. Llegó el día del juicio. Cuando entré a la sala, estaba nerviosa. No solo por lo que implicaba el proceso legal, sino por el hecho de que sabía que Patricia iba a intentar manipular la situación, como siempre lo hacía. Cuando la vi, estaba tranquila, casi demasiado confiada. Su abogado comenzó a hablar primero, argumentando que ella era una madre luchadora, que estaba tratando de cuidar a sus hijos y que yo le estaba negando un lugar donde vivir. La forma en que hablaba me hizo sentir como si yo fuera la mala del cuento, como si me estuvieran presentando como una villana que quería verlos a todos en la calle.
pero no era así. Sabía lo que había sucedido entre nosotros, y sabía que tenía razón al no ceder. Era mi casa, mi espacio, y tenía todo el derecho de decir que no. Cuando llegó mi turno, mi abogado presentó el caso. Explicó cómo Patricia nunca había querido saber nada de mí hasta que necesitaba algo, cómo había venido a mi casa sin avisar, pidiéndome que me mudara para que ella pudiera quedarse allí con sus hijos. Todo eso lo detalló. El juez escuchaba atentamente, lo cual me dio algo de tranquilidad. Luego, llegó la pregunta que había estado esperando. El juez se giró hacia Patricia y le preguntó directamente, ¿por qué crees que tienes derecho a la casa de tu hermanastra? Fue como un golpe en la cara para Patricia. Se quedó sin palabras, tartamudeó, e intentó desviar la conversación a sus hijos, pero el juez no la dejó. Lo que usted está pidiendo no tiene fundamento. No hay obligación legal de cederle la casa a nadie. La situación difícil de una persona no obliga a otra a sacrificar su vida personal. Ese momento fue el más liberador para mí. Finalmente, alguien estaba reconociendo que mis límites importaban. Patricia, al darse cuenta de que había perdido, se quedó quieta, sin saber qué decir. Estaba devastada, pero no por la razón correcta. Estaba furiosa porque no había logrado manipularme. El caso fue desestimado, y salí de la sala con un enorme peso levantado. Patricia ni siquiera me miró mientras se iba con su abogado. Estaba furiosa, pero también derrotada. No había conseguido lo que quería, y sabía que no iba a poder volver a mi vida de la misma manera que antes. Ese fue el fin de la batalla legal, pero no el fin de los problemas familiares. Aún quedaba trabajo por hacer. Al regresar a casa, aunque sentía un alivio profundo, también había una sensación de tristeza por lo que había ocurrido. Mi familia estaba dividida, y a pesar de que había hecho lo correcto, no podía dejar de sentir la tensión que había quedado entre todos nosotros. Después de todo el caos legal y familiar, pensé que finalmente podría tener algo de paz. Después de que el juicio se resolviera a mi favor, sentí que Patricia y sus manipulaciones finalmente habrían quedado atrás. Pero no fue así. En realidad, las cosas empeoraron aún más. Un par de semanas después del juicio, recibí una llamada inesperada de mi mamá. Su voz sonaba cansada, tensa, como si estuviera tratando de no explotar de frustración. Me dijo que Patricia había estado quejándose sin parar, acusándome de ser una persona sin corazón, que la había dejado sola y que no pensaba en sus hijos. Había estado diciendo que la había abandonado y que no podía creer que le diera la espalda en su momento más difícil. Lexi, todo esto está afectando la relación con tu padrastro. Él está molesto porque no ayudaste a Patricia y sus hijos, me dijo mi mamá. Mi estómago se revolvió al escuchar eso. El pensamiento de que mi propio padrastro pudiera estar de su lado me molestó más de lo que imaginaba. Estaba empezando a ver cómo todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había defendido, podría ponerme en una posición aún más difícil con mi propia familia. Yo sabía que no podía ceder, pero, al mismo tiempo, la culpa me consumía. Mi mamá me dijo, casi suplicante, por favor, Lexi, tal vez puedas pensar en otra forma de ayudar. No tienes que dejar que se queden, pero tal vez podrías hacer más por los niños. Sabía que mi mamá solo quería lo mejor para todos, pero no podía seguir cediendo. Había tenido suficiente. No podía seguir permitiendo que Patricia me manipulara, no podía seguir cediendo a sus demandas solo para que las cosas parecieran más fáciles. Con el paso de los días, las llamadas de mis familiares seguían llegando. Algunos de ellos se ponían del lado de Patricia, diciendo que había hecho lo correcto al demandarme, mientras que otros me acusaban de no ayudar. Fue un ciclo constante de presión, de críticas, de luchas emocionales. Finalmente, una noche, después de una llamada particularmente tensa con mi mamá, algo cambió en mí. Decidí que ya era suficiente. No podía seguir defendiendo lo que era obvio para mí. No podía seguir explicando mi lado a personas que no querían escuchar. Y, por fin, después de tantas semanas de caos y drama, entendí que esta situación no iba a cambiar. Mi familia nunca volvería a ser la misma, y no porque yo hubiera hecho algo mal, sino porque las personas no siempre están dispuestas a comprender y respetar los límites. Pero al menos yo había aprendido algo valioso. No podía dejar que el miedo a ser rechazada, o la culpa de no cumplir con las expectativas de los demás, me hiciera comprometer mi bienestar, mi espacio y mi paz. Con esa claridad, tomé la decisión de distanciarme un poco de todos. Ya no luchaba por ser comprendida,
Ya no me sentía obligada a justificar mis decisiones. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque nadie más lo viera de esa manera. En cuanto a Patricia, bueno, nunca más volvió a contactar conmigo. Después de la demanda fallida y todo lo que pasó, su actitud de derecho desapareció. Tal vez se dio cuenta de que no iba a poder manipularme más, o tal vez simplemente siguió adelante con su vida. Lo que sea que sucediera, yo ya había cerrado esa puerta. Y así, mi vida continuó. La relación con mi mamá y mi padrastro siguió siendo tensa durante un tiempo, pero con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Aprendí a no esperar que todos entendieran mi lado, y a aceptar que, a veces, las personas tienen que hacer sus propios errores para aprender. En cuanto a mí, por primera vez, sentí que tenía el control total sobre mi vida y mi espacio. Y, en última instancia, eso era lo único que realmente importaba.